una deuda menor. La Argentina tenía 190.000 millones de dólares de deuda y ahora ha bajado a 125.000 millones de dólares. Es todavía mucho, es menos, pero es mucho. La Baña, hoy La Nación, ha calculado que tendríamos que tener más o menos una deuda de 70.000 millones para poder manejarla. Quiere decir que hemos recorrido un gran camino, pero queda otro camino todavía por recorrer. Pero quizá lo más importante, lo más positivo del canje es que abre otra etapa. Se cerró esta dura negociación, todo lo que pasó, en que sigamos mirando como hacia el pasado, hacia la deuda insoportable, y se abre una nueva etapa. Entonces, cuando uno está en una nueva etapa, piensa que se abre una ventana de oportunidad. Y entonces la pregunta se transforma en esta otra. ¿Cómo tendríamos que hacer para aprovechar esta oportunidad que abre la nueva etapa y para que la Argentina siga creciendo a través de los años al 7-8% anual que tiene hace un par de años? Quedan tareas pendientes para aprovechar esta ventana de oportunidad. La primera, si ustedes quieren, pequeña. A mí me da la impresión de que tenemos que pensar seriamente, no los fondos buitre, que se quedaron fuera del canje y nos van a hacer pleito igual, porque a eso juegan, sino los ahorristas, sobre todo italianos, 450.000 personas que han quedado en su gran parte fuera del canje, que tenían sus jubilaciones puestas a su fe en la Argentina y que de alguna manera tendríamos que convocarlas de nuevo para que si quedaron afuera puedan volver, aunque sean las mismas condiciones en que los que aceptaron. Yo me estaba acordando cuando pensaba este tema, hay un libro que me marcó mucho en mi vida que fue Las Memorias de Guerra de Winston Churchill, ¿no? Y en esa memoria de guerra, Churchill decía que la obra tenía una enseñanza moral. Y uno de los puntos de la enseñanza moral era en la victoria, magnanimidad. La Argentina ganó la pulseada, quedan 450.000 ahorristas italianos, cierta magnanimidad. Porque también ellos representan el recelo. No nos equivoquemos, ese 76% que aprobó lo ha hecho a regañadientes. Están enojados, se sienten burlados. Y en ese clima es muy difícil que se cree un ambiente, un clima de inversiones, que es lo que la Argentina necesita. Porque la gran tarea pendiente, al lado de esta pequeña con los ahorristas, es generar a partir de ahora un aluvión de inversiones. Sin un aluvión de inversiones, la Argentina no va a poder sostener el 7% por años. Esa es la condición que el propio Labaña, en su reportaje de La Nación de hoy, dice que es esencial. Tenemos que generar una gran corriente de inversiones que generen empleo en la Argentina. Todavía el desempleo en la Argentina es del 16%. Entonces, ¿cómo combatimos eso? Con flujos de inversiones. Y aquí yo creo que el gobierno y los argentinos en general tendríamos que tener en claro una respuesta a esta pregunta. ¿Necesitamos capital extranjero? Es decir, ¿alcanza con el capital nacional o necesitamos también un flujo de capital extranjero? Digo que esto es importante porque la relación con las privatizadas más bien tiende a expulsar o a acotar, a empujar a lo que hay en el país de capital extranjero. No digo debemos amar al capital extranjero, es otro tema, si lo necesitamos. Y hay dos tipos de inversiones, en mi opinión. Hay inversiones que yo llamaría tácticas, están ocurriendo. ¿Qué es la inversión táctica? Usted tiene una fábrica, tiene 3 grandes máquinas. La demanda crece, usted compra la 4ª máquina. Usted tiene un campo, compra el 2.º tractor, el 3.er tractor.
la primera cosechadora. Esa inversión táctica viene a completar lo que ya hay para seguir atendiendo a una demanda, gracias a Dios, en ascenso. Esa es la inversión táctica. La otra pregunta es por la inversión estratégica. Es decir, cuando se abren nuevos campos de acción, cuando vienen capitales renovadores, innovadores y generan nuevas fuentes de trabajo. Esa es la inversión estratégica. Y aquí es donde vuelve la pregunta. No ya en la táctica, porque la táctica la podemos hacer cada uno. En su pequeña o mediana producción, agrega algo. Eso está ocurriendo y está bien. El tema es que vengan. Ahora, ¿necesitamos que vengan de afuera? ¿O podríamos nosotros, con el Estado o con los empresarios locales, suplir la eventual reticencia del capital extranjero? Yo les voy a decir lo que pienso. A mí me impresionó mucho una vez que fui a la Universidad de Harvard a encontrarme con mi amigo el profesor Jorge Domínguez, que es director del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Llego y veo un cartel que decía The Weatherhead Center for International Affairs. The Weatherhead. Y yo, ¿Weatherhead? Digo, Weatherhead, ¿sabes quién es? Es un millonario que nos donó 20 millones de dólares. Ese es Weatherhead. Entonces, Weatherhead era vanidoso y le pusieron Weatherhead. Es decir, esta idea de que vengan, necesitamos todo. Necesitamos chicos, grandes, locales, internacionales, porque está en el flujo de inversiones que vamos a necesitar, que no podemos, me parece a mí, esa es mi opinión, entrar a discriminar, este sí, este no, este se va a tener que ir, este lo voy a acotar, a este lo voy a llamar. Ahora, la otra condición para generar un verdadero aluvión de inversiones sería poder incorporarlas a un gran proyecto. ¿Tenemos un gran proyecto? Hoy los argentinos, el gobierno, la oposición, todos, ¿tenemos un gran proyecto de país? ¿Sabemos lo que queremos como país? Ahora, si no sabemos lo que queremos como país, ¿qué inversiones estratégicas vamos a convocar? Esta me parece a mí que es la gran tarea pendiente. Generar entre todos un gran proyecto estimulante, que nos llene de expectativas, de entusiasmo, y convocar a participar de ese entusiasmo a los capitales que tengan que venir y que puedan venir. Yo me estaba acordando cuando preparaba este comentario de lo que pasó en la Argentina en los 80. En los 80, que es la generación del 80, la Argentina creció por 50 años como nadie en el mundo y pasó de ser el país más pobre a ser de lejos el país más rico de América Latina. Tenían un proyecto. Sarmiento, Alberdi, Roca, tenían un proyecto de país. Y como tuvieron el proyecto, ¿saben lo que les pasó? Olvidaron sus odios. Estaban urgidos por el proyecto. Y entonces, todos los gobiernos que vinieron después de Rosas, a quien habían derrocado en caseros y habían dicho las cosas más espantosas, ni tus cenizas la América tendrá, decían sus opositores. ¿Saben quiénes colaboraban con Roca? Todos los rosistas, Vélez Sarsfield, todos, porque había algo que los unía más fuerte que el pasado, los unía a un futuro. Entonces yo pienso que la Argentina actual, la memoria juega contra el proyecto. Estamos como saturados de memoria, intoxicados de memoria. ¿Qué hacías vos en los 70? ¿Qué hacías vos en los 90? Vos no podés entrar porque hiciste tal cosa. Mientras estemos dominados por la memoria, nos dividimos, nos echamos culpas. Cuando tengamos el proyecto, nos vamos a perdonar. Y entonces va a ser posible atraer, como alguna vez atrajo la Argentina, a todos los hombres del mundo que quieran poblar y fecundar el suelo argentino. Doctora Carrió, buenas noches. Buenas noches. Le voy a hacer la misma pregunta que me hice a mí mismo antes de empezar este programa. ¿Qué viene después del canje? No, en primer lugar,
A mí me gustaría analizar la cuestión desde nosotros, desde la sociedad. En realidad nosotros hemos sido una sociedad sin proyecto moral, sin proyecto institucional, sin proyecto de desarrollo económico desde hace 40 años. Y la verdad que no hemos tenido memoria. Somos una sociedad sin memoria. Más precisamente somos una sociedad de olvido. Como tenemos recuerdos imborrables, Malvinas, dictadura, muertes, miedo económico, tratamos de olvidar y entonces somos una sociedad presa de ilusiones permanentes. Ahora, ¿qué es lo que hace el canje? Desde que yo tengo conocimiento, desde que nací, les diría, y desde que estudié, nosotros vivimos con el miedo económico. Es decir, las crisis económicas coinciden con las crisis políticas y la sociedad regresa siempre a los que la robaron, a los que las coimean, a los que hacen negocios a costa de ella, por el miedo al vacío económico. El acuerdo, este canje, a mí me parece que ¿cómo sirve a la nación? Sirve a la nación porque aniquila el miedo económico para adelante. Porque entonces pone a la nación en la posibilidad de dar el salto moral, institucional y de proyecto de desarrollo económico sin el miedo de que si tocamos algo tenemos crisis económica. Ese miedo terminó. Y eso es lo más maravilloso de todo. En esto sirve a la nación. ¿Qué es lo que no sirve a la nación? Lo que no sirve a la nación es cuando Labaña, muy interesante hoy los diarios maravillosos, dice que en realidad su proyecto político se asienta sobre 3 patas. La corporación vieja de la CGT, Alfonsín y Duhalde. Porque lo que él dice es: tenemos que sostener la Argentina corporativa del pasado que permitió arreglar esta deuda. Con lo cual, está muy claro que hoy Labaña lanza su proyecto político, que su proyecto político es un acuerdo de unidad nacional entre Duhalde, Alfonsín y la vieja CGT, y entonces se queda sin producir en su momento de mayor legitimidad política la necesidad de un salto moral, institucional y de proyecto colectivo. La pregunta entonces es, ¿vamos a poder desarrollarnos con las viejas cajas políticas, con la vieja corporación política, con la falta de reglas morales, con la violación a la ley, con el vacío institucional, con los negocios, con las cajas políticas que incluso existen hoy en el Ministerio de Economía? Me parece que ahí está el error. La inversión no solo depende del arreglo de una deuda. La inversión interna, la inversión externa, al mediano plazo, depende del establecimiento de reglas morales, institucionales y republicanas. Y es ahí donde ni este gobierno, ni la vieja tradición política como la llama Labaña, puede dar respuesta, simplemente porque es la causante de estos 35 años de miedo económico, de desastre cultural, de quiebre de reglas morales y de ausencia de república. Así que ahí estamos. Me parece que de todas maneras lo que venga, en tanto de limpieza de las mafias, en tanto de reconstrucción de la familia, en tanto de crisis políticas producidas por el negocio de la droga, ya no nos tienen que asustar, porque la podemos enfrentar entre todos, porque ya no nos pueden amenazar con el miedo económico, que es, mira, si vos hablás más del narcogate, puede no arreglarse la deuda. Si ustedes hacen tal o cual cosa, podemos volver a la crisis económica. Ellos construyeron esta crisis económica, los partidos tradicionales, ellos la deberían arreglar, la arreglaron, obviamente duplicándola, aún bajando como está en estos términos, pero lo importante ahora como sociedad es que estamos en condiciones de tener un proyecto moral, un proyecto institucional y un proyecto colectivo. Y el gran error de Labaña, miren, el gran error de estadista de Labaña es, en vez de decir construyo para adelante, dice no, mi proyecto político se ancla en lo peor del pasado, Alfonsín, Duhalde y los gordos de la CGT.
Así que todo está claro para adelante. Me parece que el horizonte ahora es una pelea dentro del gobierno, dentro de estos dos proyectos políticos, el de Kirchner y el de Lavagna, asentado en estas tres patas. Y en segundo lugar, un proyecto que creo que va a venir de la sociedad, no del poder, pero que ya está en condiciones de respirar desde otro lugar sin miedo. Lilita, usted marca dos conflictos inminentes. Uno, Lavagna tiene ahora un proyecto político, apoyado aparentemente por Duhalde, y eso puede entrar en colisión con el proyecto político del propio presidente. Sería uno. Y el segundo, quizás más grave, que usted marca, es que todos ellos están en curso de colisión con la sociedad. Claro, me parece lo que queda claro en la Argentina de hoy, no se puede esperar un común de emprendedores. Yo creo mucho en los pequeños y medianos empresarios, yo creo mucho en la posibilidad de la invención local, e incluso en la inversión extranjera seria, no la que saquea, no el capital golondrina, no el que planta y se va o saquea minería, sino de una inversión de naturaleza. Creo que esta sociedad la va a construir. ¿Por qué no la pueden construir ellos? Porque son saqueadores, porque tienen coimas, porque cobran coimas por todos lados, porque tienen cajas políticas. Entonces, no podemos ser así un país desarrollado. Ahora, lo bueno de esto es que tenemos las precondiciones económicas para que esta sociedad y entre todos generemos ese proyecto. Esto es lo más interesante. Esto me parece a mí, siento como una luz, ¿no? Como una gran luz que nos permite transitar momentos de crisis políticas, de responsabilidades penales, de limpiar las mafias, que sigue siendo sin farsi, pero ya desde una situación donde nuestra relación, nosotros tenemos un problema de sociedad con nuestra relación con la verdad. ¿Por qué no nos queremos hacer cargo de la verdad? No nos queremos hacer cargo de lo obvio. Votamos a gente que nos roba, que no puede explicar declaraciones juradas, etcétera. Porque hacernos cargo es hacernos cargo de un proyecto colectivo y esto nos genera miedo económico. Ese miedo al ser eliminado nos permite decir: ¿y si probamos a amar la verdad como pueblo, no nos irá mejor? Ahora, Lilita, yo veo, por ejemplo, el tema de la verdad, ¿no? Es evidente que en Cromañón hubo corrupción y la corrupción generó 193 muertes. Es evidente que en el tema Southern Winds ha habido corrupción y, sin embargo, Alberto Fernández acaba de decir que es apenas un episodio policial. ¿Usted Southern Winds lo ve como un episodio aislado o como la punta de un témpano? Yo tomaría los tres episodios y no excluiría el motín de Córdoba. Cromañón no solo es un acto de corrupción, sino que es un trauma de una generación. Lo más inmoral de Cromañón no solo es la muerte de esos chicos, sino que 2 semanas después, sobre esas muertes se construye una especulación política entre Ibarra y Macri. Lo más inmoral de todo es empezar a discutir si Ibarra se va o si Ibarra se queda. Fíjense lo que es, porque es casi como usar a los muertos como oportunidad política. Esto es la muestra de la caída en la degradación moral más absoluta. Pero después viene el motín de Córdoba y ahí hay un dato muy interesante. Los presos reclaman condiciones inhumanas de barbarie dentro de la cárcel. Las autoridades provinciales no pueden solucionar nada porque nadie les cree. Y entra un cura, que puede ser un cura, un médico, un abogado, pero que lo interesante es que los presos le creen porque ha cumplido su palabra. Y además le dan como pacto, como señal, la Eucaristía del miércoles de ceniza. Esto es muy interesante porque miren cómo esto pone blanco sobre negro el problema de la Argentina. El Estado no tiene autoridad, la política no tiene autoridad, pero quien soluciona el problema es alguien que tiene autoridad, no porque sea cura, porque hay tantos curas que no tienen autoridad, sino porque tiene palabra. Ahí hay un eje de salida muy interesante para la Argentina, que es la Argentina de nuestros abuelos. Vamos a salir cuando volvamos a la palabra porque vamos a reconstruir la autoridad y la autoridad va a reconstruir el Estado. Y lo tercero es Southern, que es narcopolítica, es igual al Yomagate. Acá
la verdad es mucho más fuerte de lo que se dice. En realidad, todos lo saben, todos. Por supuesto, hay algunos analistas políticos que tratan de ocultar algún amigo que tienen, pero todos lo sabían o lo debían saber. Ahora, ¿cuándo el presidente 3 o 4 meses después reacciona? En realidad, cuando lo va a ver el embajador de los Estados Unidos y le dice qué van a hacer con Saderwijn. ¿Qué quiero decir? El apriete de los Estados Unidos, cuando el embajador va y dice esto, empieza en realidad a ver qué costo pueden pagar. Primero es un jefe, después es la Fuerza Aérea, etcétera, y lo que está preservando el presidente de la República es su círculo. Digo, Aníbal Fernández lo sabía, lo reconoce, el secretario de Transporte, Mayo, que es el presidente de la empresa, dice, era mi jefe. Aduana, donde está Echegaray, íntimo del presidente, ahora están haciendo un sumario. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos a golpear a Aduana? Dice, había orden de no investigar a Saderwijn. Nadie informó, si no sabía los funcionarios de la CIDE en España, en la Embajada de España, y el embajador Bettini incluido. Ustedes saben que hay un tal Carlos Dualde y un tal Colombo. Digo, todos sabían. Entonces, ahora, enfrentar Saderwijn como narcopolítica, que lo hay desde el 89, la Argentina es narcopolítica desde hace mucho tiempo, y Provincia de Buenos Aires es un ejemplo. Digo, si Provincia de Buenos Aires no es narcopolítica, pero enfrentarla con el arreglo de la deuda es maravilloso. También es cierto que el arreglo de la deuda les tapó una semana, pero no les va a tapar más. Creo que esta es la oportunidad también de decir, miren, la corrupción mató Cromañón, pero la droga mata a todos nuestros hijos en el conurbano bonaerense y a lo largo de todo el país. Este país transita droga, consume droga, trafica el poder droga, garantiza la impunidad a la droga, y lo que hay por debajo es un negocio por el control de la droga y por el control de la seguridad, que es el control de la droga, entre distintos actores políticos de la Argentina de hoy. Doctora Carrió, cuando yo la escucho, me nace otra pregunta, ¿no? ¿Es Carrió contra todos? ¿Es David contra Goliat? Porque es tanto lo que está del otro lado. Si es así, digamos, están los partidos más fuertes, las corporaciones más fuertes, los recursos más abundantes, todos del otro lado. Y usted solita. No, nosotros no solos, somos, por lo menos somos 4 o 5 millones de argentinos que creemos en David. La humanidad, digo, en David en el sentido de que la dignidad es más fuerte que el poder, de que esta es la pelea vital. La dignidad es más fuerte que el poder. Lo que yo tengo adentro y lo que uno tiene adentro y lo que muchos argentinos tenemos adentro es más fuerte que lo que estos tipos tienen afuera. Digo, basta verlo a Dualde caminar por la calle para darse cuenta que es así. Entonces, la respuesta es, hay muchos argentinos que creen que Goliat es invencible, que el poder es invencible, y finalmente terminan alimentando Goliat. Hay millones de argentinos, no estamos solos, que creemos que David es invencible porque tiene dignidad, porque tiene confianza en este caso en Dios, pero que también puede ser confianza en la humanidad del hombre, en la trascendencia, y vamos a dar la batalla, y seguramente los David le van a ganar en Goliat, porque así fue la historia de la humanidad. Cuando Goliat quedó tirado, la verdad que era un pobre hombre. Yo me acuerdo cuando Menem se fue que era una especie de Goliat a principios del 2003, cuando se retira a Chile era una ratita. Así que Goliat es una apariencia. Goliat es dinero, es poder, es vulgaridad, es acuerdo corporativo. Pero finalmente Goliat está hecho de nada, carece de dignidad, solo tiene poder. Entonces, en el fondo uno tiene ese desprecio que viene de lo que los griegos llaman la arete, la aristocracia del espíritu. En Goliat no hay espíritu, y en estos tipos tampoco, no se preocupen. No, me preocupo, porque yo digo, ¿habrá una vía alternativa? Pensando, a veces pienso en Italia, que está tan cerca de nosotros, ¿no? Los italianos tenían muchísima corrupción, ¿no? Pero se la fueron tratando de acotar y finalmente hicieron mani pulite 30 años después. ¿No habrá una vía progresiva, una vía gradual? ¿Tiene que ser esto una especie de choque épico entre David y Goliat? No. ¿O hay maneras de ir torciendo
esa Argentina corrupta gradualmente? La verdad es que estos muchachos siguen haciendo negocios como en los 90, así que es muy difícil. Digo, Kirchner tenía una gran oportunidad, pero debido Jaime, incluso algunos sectores de economía, siguen haciendo los negocios de antes. Con lo cual las oportunidades se van perdiendo. Ahora, el caso italiano es muy interesante. Porque el caso italiano, ¿qué es lo que permitió la Mani Pulita en Italia? El crecimiento económico. Estamos casi en una situación como la italiana, que era lo que yo decía hace 3 meses en una revista que después me criticaron tanto. Decía, si tenemos estabilidad macroeconómica, podemos enfrentar una pelea final entre mafias. ¿Qué es lo que hizo Italia? Italia estaba en situación de crecimiento económico y enfrentó la Mani Pulita. Después esto se complicó bastante ahora con con el presidente, con Berlusconi. Pero en definitiva, miren cómo hay tres ejemplos de sociedades. Una es la italiana, que enfrenta la Mani Pulita con crecimiento económico, que puede ser un caso parecido al nuestro. Otra es la sociedad alemana, que después de una devastación dice empezamos de cero, hacemos un contrato moral, y en 15 años son el país más desarrollado económicamente de Europa. El otro caso es España, que dice hacemos un contrato moral, nos dejamos de matar entre nosotros, hacemos Moncloa y después el acuerdo constitucional. Cualquiera de los 4 casos son salidas, la de España mucho más pactada, que nos permiten avisorar un futuro muy bueno si logramos limpiar, con un tránsito obviamente difícil, aquello que nos corroe, aquello que nos mata, que es la falta de reglas, la falta de camino, que es no matar, no humillar, no usar al otro. Y la verdad es que ellos no pueden dar cuenta, esta corporación política, porque hoy usted citaba La Baña con apoyo de Duhalde. No, es con apoyo Guarda, lo que estoy diciendo es muy claro. El acuerdo es un gran partido de régimen de unidad nacional, detrás del cual está Alfonsín y Duhalde. Y si uno analiza cómo se están configurando las fuerzas en la Argentina, van a ver que todas están en algún punto controladas por Duhalde. Si López Murphy hace el acuerdo con Macri, Macri es Duhalde. El radicalismo está alimentado por Duhalde, esta es la prueba de Santiago del Estero, con el juarismo. Y finalmente, también Duhalde controla el proyecto del poder de 2007. Ahora, ¿quién es Duhalde? ¿Qué negocios controla o garantiza impunidad en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué tanto poder? ¿Porque es Alsina? ¿O porque el negocio de la droga es el negocio más importante de la provincia de Buenos Aires? Entonces, cuando vemos eso, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo nos pintan? Son maravillosos, los analistas políticos son divinos. Nos pintan como un partido intransigente, un partido que no hace alianzas. Claro, ¿cómo vamos a hacer alianzas si terminamos en Patti? O terminamos en Duhalde. Con lo cual, miren, lo más pragmático en este momento en el país es ser intransigentes. Porque solo fuerzas políticas y morales intransigentes van a poder establecer nuevas reglas y pueden estar defendidas de la cooptación, no de una estructura política, de una estructura de negocios. Y de una estructura de negocios que tiene que ver con los delitos, y no con cualquier delito, sino con los delitos que matan a nuestros hijos por miles todos los días en el conurbano bonaerense con el Paco y con la droga. Melissa Carrió, muchas gracias por esta conversación. Buenas noches. No, al contrario. Después del corte, vamos a meter el cuchillo de la investigación a fondo en el escándalo de las valijas. En Center Cash venda sus alhajas, oro, relojes Rolex, Patek Philippe, Vacheron & Constantin, brillantes, hasta $5.000 el quilate, vidrios firmados, Galé, Lalique, a cotización internacional. Center Cash es el único centro de venta que lo conecta en minutos con inversionistas de todo el mundo. Llame desde cualquier punto del país al 0810-122-0000 y obtendrá efectivo al instante.
Bueno, recién estábamos comentando con la doctora Carrió que Alberto Fernández había dicho que las valijas famosas ya son después de todo un episodio policial. Son un episodio policial, evidentemente, pero la sensación que tengo yo, y creo que no soy único en esto, es que es como la punta de un témpano. El tema del narcotráfico está matando a nuestros hijos. Es un tema enorme en Argentina. Y de golpe aparece una puntita. Entonces mi idea era, vamos en la medida que podemos nosotros, vamos a entrar en esa caverna, vamos a explorar a fondo el tema de Tacna, de las valijas, de la droga, a partir de ese episodio policial. Y por eso decidimos enviar a Tacna a nuestro productor Carlos Estrione, que está conmigo, que estuvo en Tacna y en Arica. Arica es una ciudad chilena al lado de la ciudad peruana de Tacna. Y él produjo este informe donde ustedes van a ver a Tacna. Y a partir de ahí vamos a conversar con él sobre otras cosas y vamos a seguir con esa investigación. Los invito entonces a mirar el tape que Carlos Estrione produjo después de varios días de permanecer en Tacna y en Arica. Tacna, drogas, contrabando y corrupción. Las valijas voladoras de Southern Wales pusieron a la ciudad peruana de Tacna en el centro del escándalo. La justicia investiga la ruta aérea que unía Tacna con Córdoba como uno de los caminos del narcotráfico. Hora Clave viajó a esta ciudad, que se hizo famosa en el mundo por la pluma de Vargas Llosa, pero que hoy se ha convertido en un lugar por el que pasa droga, con destino a Chile y a la Argentina. El pueblo de frontera, usted sabe que no se puede controlar, nuestra frontera es muy amplia, ¿no? Entonces a veces evaden los controles el contrabandista. Acá no se produce, no se siembra ni una hoja, no produciría por el clima. Podemos decir que es tránsito, ¿no? Con salidas cercanas por aire, mar o tierra, Tacna es hoy un punto clave en la cadena del narcotráfico en Sudamérica. La gente trae la droga a otros países como son Argentina, como son Chile, y de ahí viajan al exterior. Cuando el pasajero va directamente de Perú a Europa, se le realiza un mayor chequeo al llegar allá. En cambio, si viaja de Argentina o de Chile, es menos probable que transporte droga. Entonces, el chequeo es menos minucioso, menos exhaustivo, ¿no? Tacna es una zona franca, con alta movilidad de personas y vehículos y escasos controles. Por eso, el contrabando de mercancías y drogas es cosa de todos los días. Inicialmente es una zona que, además, lo que hacía de alguna manera, por decir las cosas de alguna forma, era legalizar el contrabando que ingresaba. Era una zona comercial, era una zona de ingreso de mercancías y de salida de divisas. De 1980 al 1990 hay datos estadísticos que por Tacna ha transitado, ha pasado cerca de 300 millones de dólares de contrabando al año. 300 millones de dólares al año. Por lo tanto, se crea la zona franca para evitar que esa fuga de divisas por lo menos pueda ingresar al fisco poniéndole un arancel plano a toda la mercancía. El contrabando es primo hermano del narcotráfico y además la mayoría que se inician en el narcotráfico es porque han hecho una buena operación de contrabando alguna vez. En Tacna no hay producción de cocaína, es solo el lugar de paso para sacar la droga del país. Por el puesto fronterizo que une Tacna con la ciudad chilena de Arica, pasan de 6 a 10.000 personas por día. En territorio peruano, los controles son escasos, pero del lado chileno son muy estrictos. El 70% de la cocaína que ingresa a Chile lo hace por el paso Tacna-Arica. Hay una mayor sofisticación en lo que es el transporte de la droga desde Perú hacia Chile. Si uno hace un promedio, en la semana caen 4 imputados, 4 personas. Tanta la afluencia de público que los controles, a pesar de que son bastante estrictos, no logran abarcar como uno quisiera realmente un control más selectivo respecto a la gente que transita. La ganancia del tráfico de drogas es millonaria. En cada paso de la cadena, desde el productor de hoja de coca hasta el consumidor de cocaína,
los valores pueden llegar a aumentar más de 10 veces. Clorhidrato, que es más refinado, está entre $2.000, $3.000, ¿no? Dependiendo para dónde vaya, ¿no? Dependiendo para la ruta, entre más alejado sea el lugar, aumenta su precio, ¿no? Nosotros tenemos entendidos de que en Europa cuesta un promedio de $25.000, en Norteamérica también un promedio de $25.000 a $30.000. Lo más caro es cuando se lleva a Japón, que también hubo detenidos japoneses el año pasado, que bordea pues los $50.000, $80.000, y cuando se lleva a Sudáfrica también bordea esa cantidad, el kilo, ¿no? Perú es el tercer país productor de drogas de América y está dentro de los países indicados como de alta peligrosidad, según el Departamento de Estado norteamericano. Por eso se sospecha que Tacna es una de las ciudades donde se triangula la droga hacia Argentina o Chile, para que desde alguno de estos puntos siga su camino hacia Europa, Estados Unidos o Australia. El paso de Tacna se ha vuelto neurálgico en esta ruta del narcotráfico. La justicia comprobó que en los vuelos semanales Tacna-Córdoba de Southern Wings ingresaba cocaína peruana a la Argentina. El año pasado ha habido tres intervenciones grandes de cantidad de personas, ¿no? Incluso la última fue de 15 personas intervenidas, que se determinó que estaban transportando al interior de su organismo drogas, ¿no? Entonces, justamente por la línea aérea. En valijas sin pasajeros, en el estómago de alguna mula o a través de algún mecanismo más sofisticado, la cocaína sale de Tacna para llegar a Santiago de Chile o a Buenos Aires, para luego cerrar el triángulo en el país de destino. Tacna parece ser una zona liberada para los narcos. Tacna es un punto sensible, y como en Tacna hay posibilidades de arreglar para pasar una pequeñez de contrabando, también seguramente se puede arreglar para pasar una buena cantidad de droga, ¿no? Carlos, cuando estábamos mirando este informe y las cosas que usted me comentaba, a mí me sonaba en la cabeza la palabra corrupción, porque evidentemente sin corrupción nada de esto sería posible. ¿Usted qué experiencia de la corrupción tuvo en Tacna y en Arica? Para comenzar a comprender lo que sucede en Tacna, nos tenemos que remontar a que Tacna tiene una zona franca, ¿sí? Donde productos de todas partes del mundo llegan a esta ciudad pagando un 8% solamente de impuestos. La zona franca se creó en un principio no como una zona para mejorar la ciudad de Tacna, sino que se creó porque había tal cantidad de contrabando de estos productos que dijeron, en vez de que estas divisas fuguen de esta ciudad, les vamos a cobrar primero un 10% de impuestos, ahora se les cobra un 8%, pero solamente para que los contrabandistas dejen de llamarse así y pasen a ser comerciantes. Esta es la primera espiral de corrupción que hay en Tacna. ¿Qué sucede? La zona franca posibilita que pasen a través de esta ciudad muchísimos camiones, muchísimos vehículos y turistas, que mayormente son del Perú, que van a comprar, dado los precios tan bajos que hay aquí. ¿Qué sucede? Tacna es una zona que está limitando con la ciudad de Arica en Chile, tiene una zona fronteriza también con Bolivia y con la zona de Puno en el sur de Perú. Es un punto neurálgico para quien quiera salir por el sur de Perú. Y aquí suceden dos cosas, que el nivel de corrupción que tiene Tacna se tiene que ver desde dos puntos. Uno es que los narcotraficantes que utilizan esta ruta saben que hay muy pocos controles en la zona fronteriza peruana. Entonces esto hace un combo ideal para quien quiera contrabandear y, como decía el periodista, aquel que pueda pasar un televisor va a poder pasar también 1, 5 o 50 kilos de cocaína. El primer punto es que son muy bajos los controles en la zona peruana. Y lo que sucede del lado chileno, que es donde limita con la ciudad de Arica, es que por día pasan aproximadamente entre 6.000 y 10.000 personas por el control. Entonces se hace muy difícil controlar a cada una de las personas que pasa por este lugar. Entonces la corrupción está primero en la zona peruana, donde los controles son casi nulos. Uno tiene que tener, cuando pasamos nosotros por esa zona, tuvimos la oportunidad de tener que esperar a que nos sellaran el control migratorio en los pasaportes. El único control que le hacen allí es esperar a que el personal migratorio ponga el sello en el pasaporte y usted pasa. Del lado chileno, ahí sí, están las máquinas de rayos X,
hay personal de carabineros que revisan todo el auto por el cual uno está ingresando, los colectivos. Se tarda aproximadamente 2 horas en pasar ese control, cuando en el control peruano se tardan 15 minutos. Esto hace ver también que los narcotraficantes que utilizan esta zona pueden pasar por la zona peruana porque no hay control. Y de la zona chilena son tantos los que ingresan que no se llega a detener a las personas que están traficando cocaína. cocaína. Evidentemente, lo que decía el informe, también meten droga en Chile pese a la seriedad y al control de los chilenos. Es decir, tengo entendido que ellos consiguen apreender al 10% de la droga que pasa por ahí. Datos que son completamente elocuentes de lo que sucede en esta zona. Los carabineros, junto con Policía Aduanera de Chile, logran detener aproximadamente 4 personas por semana, ¿sí? Ingresa por la zona de Tacna, Arica, el 70% de toda la droga que llega a Chile. El 70% ingresa por este paso que acabamos de ver en el informe. Y se confiscan por mes 2 toneladas de cocaína. El Ministerio Público chileno, según sus estadísticas, considera que esto es solamente el 10% de la droga que pasa. Estamos calculando aproximadamente 20.000 kilos de cocaína pasan de la zona de Tacna hacia la zona de Arica. Por supuesto que hay que tener una cuestión muy presente. Tacna no es una zona productora. La zona de Tacna es una zona muy árida, solamente la producción es de olivos y de orégano. Comienza el desierto de Atacama en esta zona, entonces no es una zona de producción, es exclusivamente zona de paso. ¿Por qué? Porque no hay un solo control de la zona peruana. Y dígame, Carlos, usted me comentaba también, hay como una tarifa, ¿no? Es decir, el policía sale más barato que el capitán, el director de aduana sale más caro que el agente, está todo como tarifado, ¿no? Exactamente, también se puede dividir en 2 partes. El espiral de corrupción llega, según mismas estadísticas que tiene la policía peruana y el gobierno peruano, llega hasta los más altos niveles de la justicia. Hay 2 casos. A usted lo para un policía peruano, siempre salvando honrosas excepciones. Lo para un policía peruano, si usted no arregla con ese policía, usted le dice, mándeme al fiscal. Usted va con el fiscal, no arregla con el fiscal, mándeme al juez. Porque en alguno de esos 3 sectores usted va a poder arreglar para que si contrabandea tanto productos que de Arica se llevan a Chile o droga, en alguno de esos 3 lugares usted va a poder arreglar. Bueno, ahora nos vamos acercando a nosotros, ¿no? A la Argentina. Hicimos otro estudio con Carlos Estrione de cómo se controlan las valijas en la Argentina, ¿no? Y usted en este tape, que es mucho más corto, va a tener la sensación de que somos una pinturita. Y cuando termine el tape le vamos a demostrar que no somos una pinturita. Equipajes internacionales. Procedimiento de control obligatorio. Etapa número 1. Check-in. La valija es despachada en el mostrador de la aerolínea correspondiente. Una vez pesada, se le adosa un cupón con un código de barras. El pasajero y la aerolínea se quedan con copias con el mismo código. Antes de ingresar en el avión, la valija pasará por diversos controles de seguridad. Etapa número 2. Control de rayos X. En un área de acceso restringido, el equipaje es chequeado con rayos X. Cada una de las valijas pasa por un escáner que muestra en una pantalla el contenido, diferenciando con tonalidades los objetos orgánicos de los inorgánicos. Este escáner puede detectar la presencia de polvos, pero no puede distinguir a las drogas de otras sustancias. Estos escáneres deben ser controlados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y son operados por personal de empresas privadas, contratado por las aerolíneas. Etapa número 3. Control División Canina Antinarcóticos y Antiexplosivos. Perros entrenados para detectar drogas y artefactos explosivos olfatean las valijas. Superados los 3 controles, el personal de la aerolínea carga el equipaje en carritos que irán al avión. Los perros vuelven a olfatear el equipaje. Las valijas se cargan en el avión. Los pasajeros se reencuentran con su equipaje recién al llegar al lugar de destino. Todo este proceso de inspección de las valijas lleva unos 45 minutos.
Ahora, usted ve esto, ¿no? Inclusive me decía Carlos que hay perros especializados en olfatear explosivos y perros especializados en olfatear droga, ¿no es cierto? Sí. Y también me decía que el perro especializado en explosivos no se sube al lugar, sino que queda ahí por si explota. Y el otro no, el otro se sube. Es decir, muy sofisticado. Entonces, cuando uno ve esto y dice, pero escúchame, acá pasaron 4 valijas con 60 kilos sin acompañante en Southern Winds de Buenos Aires a Madrid. Entonces es un contraste, ¿no? Lo que uno ve ahí y lo que sabe que está pasando. Y en el informe que vimos aquí, nosotros hicimos el seguimiento de una valija que justamente volaba a Santiago de Chile. Es un control que es el estándar, el obligatorio para todos los pasajes, para todo el equipaje. Cuando vuelan a Estados Unidos o Australia, que son catalogados como viajes de riesgo, se le hace un control anterior al check-in, que es un control visual que lo realiza una empresa privada contratada por la aerolínea, que se abren todas las valijas, cada una de las valijas que van a viajar, se hace un chequeo ocular del equipaje y recién ahí se puede empezar a hacer el check-in. Lo que los narcotraficantes aprovechan en esta ocasión es que, ¿por qué la conexión Tacna-Córdoba y después Buenos Aires y España? Porque los controles que salen de aquí de Buenos Aires o también en Santiago de Chile, los controles que salen desde la Argentina, son menos estrictos en el lugar de llegada. En España, en Estados Unidos, en Australia, se revisan muchísimo con menor precisión los equipajes que si llegaran de un país productor de droga como es Bolivia, Colombia o Perú. Y somos menos sospechosos. Somos menos sospechosos, pero lo que acabamos de ver en el informe es cómo la deslealtad de una persona o cómo un corrupto puede llegar a enviar 4 valijas a cualquier destino, porque así como esa valija fue revisada hasta 3 y hasta 4 veces con perros, con personal especializado, 4 valijas igual de todas formas pudieron llegar al aeropuerto en Barajas. Claro, entonces esto es lo que queda por averiguar. Nosotros tenemos acá con nosotros a la doctora María Gabriela Ruiz Morales, que es la fiscal en el fuero penal económico del caso Southern Winds, ¿no? Que es la que tiene la difícil tarea de ver el otro lado de la luna, la otra cara de la luna, porque esto es la cara agradable, pero hubo 4 valijas y muchas más que han ido pasando sin acompañante, digamos, eludiendo estos estrictos controles que cuando uno los ve le parece que está todo bien. Doctora, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Yo sé que es la primera vez que sale en televisión. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, yo les digo, elegí a la doctora Ruiz Morales porque he conversado con ella y le veo una voluntad enérgica para llegar al fondo del tema Southern Winds. La Cámara, ustedes saben que lo retó, digamos, al juez Liporache por cierta lentitud, por cierta falta de allanamientos y demás, y la fiscal yo la veo como una mujer empeñada en llegar a algo, ¿no? Usted, doctora Ruiz Morales, ¿tiene la sensación de que estas 4 valijas es la punta de un témpano? Sí, seguro que es la punta de un témpano. A criterio de la Fiscalía, esto es una organización dedicada al narcotráfico y lo que nosotros tenemos hasta ahora aprobado es muy poco en relación a lo que se sospecha que realmente existe. Esto creo que, esta punta, como usted la llama, creo que es una consecuencia de una falta, una ausencia total de controles que existen, en este caso en el aeropuerto de Ezeiza. A veces puede ser por omisión, a veces por falta de medios, o a veces puede ser también por alguna connivencia. Ahora, doctora, ¿usted se tiene fe que puede llegar realmente a algo o se siente un poco como sola en medio de una selva que no le va a permitir avanzar mucho? No, yo me tengo fe, tengo un grupo de colaboradores que realmente me ayudan muchísimo, no solamente en este caso, en otros casos anteriores también. Y realmente yo voy a cumplir con el rol que tengo, que es el de instalar la acción, de encontrar todas las pruebas que sean necesarias para tratar de
ubicar quiénes Claro, son un los poco- responsables. Hay como un contraste, ¿no? Usted, por más que empeño que tenga, tiene que seguir procedimientos, tiene que respetar derechos, y por lo tanto su acción, aunque fuera lo más enérgica posible, no va a tener los tiempos que por ahí la opinión pública está esperando, ¿no? Eso es cierto, yo tengo que ajustarme a las normas del Código Procesal, del Código Penal, y bueno, todo esto lleva un tiempo, obtener las pruebas tampoco es fácil, más en un caso como este, ¿no? Que es un caso realmente muy complicado, muy difícil realmente digamos como de desentrañar cuáles fueron las personas que realmente ayudaron a que esto suceda. Usted vio, doctora, que el presidente Kirchner casi de entrada bajó la guillotina, digamos, sobre los brigadieres, ¿no?, de la Fuerza Aérea. Y ha quedado una cantidad de gente que uno no sabe bien, el secretario de Transporte Jaime, el jefe de la aduana, el jefe de la CIDE, hay otra cantidad de funcionarios del Ministerio del Interior que aparentemente están como al margen. ¿Usted cree que el presidente Kirchner pronunció como así como un juicio definitivo, como que cortó definitivamente el tema y dijo, bueno, acá está la responsabilidad y se acabó? Yo creo que realmente no es mi fin evaluar la conducta del presidente. Yo lo que considero por parte de la justicia, tanto el juez como que intervino en la causa, como en este caso yo que soy la fiscal, es analizar todas las pruebas que existen y en mi caso al menos analizarlas a fondo para ver si existen realmente responsabilidades no solamente de los integrantes de la empresa, sino también de los funcionarios que hayan intervenido. ¿Y usted está dispuesta, por ejemplo, si tiene que llamarlo a indagatoria, algún alto funcionario o al presidente de Southern Winds, usted está dispuesta a pedir esa indagatoria? Al presidente de Southern Winds yo ya la he pedido con anterioridad. Pero se la denegaron. Sí. ¿Y? Bueno, eso quedó justamente a evaluación de la sala B de la Cámara Penal Económico, que se expidió justamente el viernes pasado y ha ordenado una serie de medidas urgentes, entre las cuales se supone que, bueno, por el secreto de sumario yo no puedo revelarlas. Usted ya estaba acá, creo, cuando hablaba con la doctora Carrió, y yo le preguntaba a la doctora Carrió si él no se sentía David contra Goliat. Lo que pasa es que a ella le entusiasma esa idea, porque como cree que David ganó. ¿Usted se siente un poco David contra Goliat acá? No. Yo estoy tranquila, creo que estoy haciendo las cosas bien, cometiendo todos los errores que puede cometer cualquier persona. Me siento apoyada porque tengo realmente gente a mi alrededor que me apoya muchísimo, con mucho trabajo y que estamos trabajando prácticamente 12, 14 horas por día. Creo que mi función la voy a cumplir con los medios que tengo. No puedo pedir muchos medios más porque realmente en este momento en el país no los hay. No creo que se me estén negando los medios, sino que creo que no los hay. No hay presupuesto para quizás yo contar con mayor cantidad de gente. Pero creo que aún así se puede llegar, por lo menos por parte de la función que a mí se me encomienda con mi cargo, a investigar todo lo que sea necesario. Después será cuestión del juez, de las otras instancias que intervengan en el proceso, evaluar. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Bueno, los próximos pasos, ya le digo, dentro de lo que me permite decir a mí, porque estamos en secreto de sumario en la causa, es realizar algunas medidas, ya sea declaraciones testimoniales, indagatorias,
y bueno, otras medidas que no se pueden comentar por el secretario de sumario. ¿Usted tiene la sensación de que está como, no digo enfrentando o investigando o teniendo por delante algo muy grande? Sí, eso estamos de acuerdo, es algo muy grande. Esto creo que forma parte de una organización de narcotráfico que está instalada en el país. Y esto es al menos una muestra nada más. Ahora, esta gente no se anda con chiquitas, ¿no? ¿Usted no siente miedo en algún momento? No siento miedo. Pero, o no siente miedo porque es muy valiente o porque es totalmente inconsciente. Puede ser. Puede ser que sea inconsciente. ¿Ha tenido llamados o amenazas? Sí, hemos tenido en la Fiscalía algunos llamados molestos, amenazas, pero supongo que las personas que hacen eso es para únicamente tratar de interferir en la función justamente de la Fiscalía en general, ¿no? No hablo solamente por mí, sino de todos los que conformamos la Fiscalía. Y si ese es el fin, realmente no lo consiguen, al contrario, se fortalece la función de la Fiscalía. Yo no quiero hacer la verdad de política, No. pero un alto integrante del gobierno, recién lo comentamos, dijo, bueno, después de todo, las 4 valijas son un episodio policial más. ¿Usted tiene la sensación de que usted está investigando un episodio policial más o que está tirando la punta de un ovillo muy gordo? Yo podría decir que esto es un caso judicial más en mi carrera, pero sí tengo la sensación, sí, estoy de acuerdo con usted, doctor, de que estamos frente, como dije anteriormente, ante una muestra nada más, que en este caso es Soderwins, de lo que ocurre en el país, que es el crecimiento del narcotráfico desmedido. Y es una última pregunta, pero no tiene por qué contestármela, te aviso. No va a quedar mal si no me la contesta. ¿Usted la sensación que tuvo, o que tiene hasta ahora, es que Southern Winds es una empresa que se creó, logró apoyo del Estado y todo lo que sabemos, y que alguien dentro de ella se dio la tentación de la corrupción que favorece este tipo de tráfico de drogas, o que fue creada para eso? Yo no puedo hablar como fiscal de sensaciones. Yo lo que estoy tratando de recolectar son todas las pruebas y si realmente con eso, con las pruebas que tenga, que no va a ser en poco tiempo, obviamente, esto tienen que entender que no se logra en un día, en 2 meses o en 3 meses. Yo creo que si se pueden recolectar todas las pruebas necesarias, sí. Realmente se puede llegar a eso. Muchas gracias, doctora. No, por favor, gracias a usted por invitarme. Después del corte va a venir el doctor Ruiz Palau, que es un predicador que arrastra multitudes y que viene con un tema extraño. Usted recordará probablemente que el doctor Ruiz Palau estuvo en nuestro programa, antes de hoy. Produjo una gran impresión, produce siempre una gran impresión, porque es un hombre que recorre el mundo, ¿no? Mucho América Latina, él es argentino de nacimiento, vive en Estados Unidos y recorre el mundo con su mensaje, ¿no? Ha publicado muchos, 40 libros, ¿no? El último está en inglés, se llama... ¿dónde lo muestro? High Definition Life, quiere decir como vida de alta definición sería, ¿no? Y la idea del libro es que hay algo mejor que lo mejor, ¿no? Es decir, como que Dios es mejor que lo mejor que uno pueda encontrar. Y yo quería, él tiene un libro anterior a este, que responde a otra pregunta que también me parece que el doctor Palau es muy interesante, que es algo así como, ¿Dios es relevante? ¿No? Y yo quería empezar esta conversación con usted, pastor, con esta pregunta. En el mundo actual,
¿no? Un mundo que viaja a 1000 kilómetros por hora, todo el mundo preocupado, atento a las cosas cotidianas, ¿no es cierto? Un mundo de alta tecnología, de movimiento de capitales, de trabajos especializados, de urgencia, de apuro. Que usted venga a hablarnos de Dios, de Cristo, de la fe, es relevante, porque uno puede decir, realmente este hombre es como un idealista, un iluso, nos viene a vender ilusiones y nosotros estamos en otras cosas, más urgentes, más importantes. Entonces la fe, ¿es relevante en este mundo en que vivimos? Bueno, doctor Grondona, creo que sus segmentos previos al nuestro ya nos preparan para responder, por supuesto que sí, ¿no? Usted hablaba de la corrupción por las drogas, hablaba de la economía, de los que se sienten defraudados porque no recuperaron su inversión. Y yo creo que tenemos que responder con entusiasmo, sí. Cristo vive, no está muerto. No está en un crucifijo, está reinando. Es el Hijo de Dios, es nuestro Creador. Él nos conoce, nos entiende, nos comprende, nos quiere y al ver nuestro sufrimiento provocado por la caída de la raza humana, Él vino e intervino en la historia y quiere seguir interviniendo en nuestras vidas personales. Hoy me decía otro periodista fuera de acá de estudio que el mundo moderno está tan ocupado, como decía usted, doctor Grondona, que no tiene tiempo de una pausa, de meditar y de pensar a dónde va todo esto, a dónde me lleva. Entonces, yo creo que tenemos que decir, Cristo es relevante hoy más que nunca. Y el hombre moderno le tenemos que entusiasmar y demostrar que Cristo es relevante al orden social, es relevante a la búsqueda intelectual, a las preguntas profundas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Al menos en una tarde de verano tirado en la playa de Mar del Plata uno tiene que pensar todas estas cosas. Luego Cristo es relevante a nuestros altibajos psicológicos. El ser humano moderno sufre tremendas presiones, como usted indicaba. Entonces tenemos que decir, Cristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se las doy. O sea que en medio del bullicio, el ruido, el apuro, las decisiones y las presiones, como la fiscal que estaba en su programa anterior, imagínense la presión que ella está viviendo, necesita esa paz de Dios. Luego, Cristo es relevante a la economía. Usted nos dio cátedra hace una hora en el programa, como siempre, como hacía en la revista Visión, nos hizo pensar el plan grande que usted decía, un proyecto nacional, que todos caigamos bajo la misma sombrilla, que empujemos juntos, que triunfemos como nación, que no nos señalemos con el dedo. Yo creo que para la economía Cristo es muy relevante. Tiene que ver con la honestidad, la integridad, el esmero en el trabajo, la disciplina, productos de primera categoría. Luego Cristo es relevante para el hogar, la armonía familiar, que hoy sufre tanto, ¿verdad, doctor? Y luego para la sexualidad de la juventud. Los ahí muchachos, ya me agarró lejos. Ya me fui. Se me fue lejos ya. Como decía un profesor, le estaba hablando a unos seminaristas en Boston, el Gordon Conwell se llama, y él estaba hablando de los problemas que sufrimos, tentación del dinero, de la codicia, de la avaricia y del sexo. Dice, bueno, en el caso mío es solamente una memoria. O sea, ya era cosa de... Pero hay que recordar, ¿no? Y luego viene el Cristo relevante al problema de la maldad. Usted creo que le preguntaba al joven que entrevistaba en cuanto a Tacna, es la corrupción. ¿De dónde viene la corrupción? Cristo no solo nos responde de dónde proviene, pero nos da respuesta. Y no sé cuánto quiere usted que avancemos en esto. No, usted me decía el otro día que estuvimos charlando con el pastor, algo que me dejó impresionado, porque me dijo, parece que la fe es algo como antiguo, ¿no es cierto? Y usted me decía, me gustaría que comentara eso. Estamos haciendo actos de fe todo el tiempo. Sí. Cuando recibimos un cheque, cuando depositamos dinero, sí. Mira, los argentinos sí hemos sido defraudados, y sin embargo seguimos Yendo viviendo con la fe, la luz verde,
voy a poder cruzar y no me va a atropellar el auto que está esperando. Tenemos fe en muchas cosas. Sí, sí, es cierto. Le contaba al doctor Grondona que estando en Inglaterra hice un tour de 10 ciudades hablando de abogados sobre ¿es razonable la fe en el día moderno? Y entonces comenzaba con bromas y les decía, vamos al doctor, el doctor nos dice, desvístase. Y uno dice, todo. Y uno queda ahí desnudo frente al doctor. Bueno, agáchese y hace cositas que no vamos a nombrar ahora, ¿no? Pero nos pincha, nos mira los ojos, los oídos, otros lugares menos honrosos, nos toca, nos presiona. Después saca un papel y no saben escribir los doctores, ¿verdad? Y hace un garabato y dice, vaya a la farmacia y consigas esto y se me toma 3 por día antes de cada comida. Uno va a la farmacia, ahí hay un señor vestido de blanco, una señora, desaparece y va detrás del mostrador, aparece y dice, tómese 3 de estas píldoras, estas gotitas, mire si está loco, y dice, mañana me suicido y me lo llevo a este conmigo. Pero uno lo obedece, le confía y se toma las píldoras como una criatura. Lo que usted decía, uno va al banco, jamás ha visto al empleado, saca un cheque, lo endosa y le dice, me lo deposita. Y uno le tiene fe al empleado. Y le hacía la broma a los abogados, hasta le confiamos a los abogados, por favor. Es un exceso. Eso ¿verdad? Es un exceso de fe. Exceso de fe, que no se me enoje la fiscal, ¿verdad? Pero sí, es verdad. Y le decimos al abogado cosas que a nuestra mujer no le contamos, ¿eh? Y entonces la fe es diaria. Subimos a un avión, confiamos en el piloto y en la aeronave. Toda nuestra vida está basada en la fe. Solo reaccionamos en contra de la fe cuando aparece Dios. ¿Por qué? Por rebelión. Tenemos que contestar honestamente, doctor. La rebelión del ser humano que no quiere someterse al Creador, que es una locura por otro lado, porque el que nos creó, que nos conoce, que nos entiende y que nos ama, nos dice, muchachos, aquí está el manual para la vida. Si lo siguen sencillamente van a triunfar. Y nosotros decimos, no, Dios, no tenemos fe, es una chifladura, esto de confiar en un Dios invisible. Al piloto del avión nunca lo vemos. Nos trepamos, la azafata toma el boleto, nos sentamos y confiamos que hay un señor que no está borracho, que tiene inteligencia y que no tuvo un ataque al corazón piloteando el avión. Sin embargo, con Dios nos volvemos muy superiores y es el orgullo humano que nos destruye. Así que volvemos que la fe es relevante y Cristo es muy relevante. Bueno, pastor, sin embargo, una vez que usted dijo todo eso, uno ve cosas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las enfermedades sexuales, sí. Todo el tema por ejemplo, de los abusos de menores. Eso. Sí, hay tantas cosas negras alrededor que uno dice, pero Dios puede permitir todas estas crisis, estos daños, estos sufrimientos a gente que muchas veces a lo mejor ni los ha merecido, ¿no? Sí, es cierto. Es decir, ¿qué trabajo está haciendo Dios acá? Bueno, Dios está siempre en acción. Dios nos ha advertido que si no nos volvemos a Él, pagamos las consecuencias de nuestra conducta caída. Esa es la frase que es teológicamente correcta. Saqué un libro que se titula ¿Dónde está Dios cuando ocurren cosas malas? ¿No? Y tomo el abuso, la traición, la muerte de una criatura, todas estas cuestiones. Estamos pagando las consecuencias de ser una raza caída que rehúsa volverse a Dios. En algunos casos, como usted dice, es consecuencia directa de nuestra infidelidad sexual. Viene una infección social, el SIDA, el sífilis, gonorrea, lo que sea. Nos infectamos por desobedecer el mandato, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Pero algunos es por inyección o por transfusión de sangre que una criatura se infecta. Ahora, esto nos despierta. El otro día hablábamos del tsunami allá en Indonesia y me preguntaba un señor en otro país, creo, me dice, pero ¿y dónde estaba Dios? Y yo le recordé que aunque en ese día murieron 180, 200.000 personas, cada día en promedio mueren 160.000 personas. Mueren calladitas en un hospital, la abuelita que muere en la casa, por ahí un accidente, pero cada día promedio, doctor Grondona, son 56 millones de personas que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, dice la Biblia. O sea, es un despertar. Decía C.S. Lewis, el profesor de Oxford, decía, el sufrimiento es un campanazo divino
para despertar nuestra conciencia y hacernos preguntar dónde está Dios. Usted sabe, pastor, que estamos con el tema pues todos los países, ¿no es cierto?, el tema del SIDA que usted mencionó, y hay como dos posiciones que uno ve, ¿no? Uno dicen, bueno, trata de vivir de forma ordenada tu vida, si estás casado, sé fiel a tu mujer o fiel a tu marido, no entres en la promiscuidad, no tengas conductas totalmente desarregladas. Sí. Es como un mensaje ético, Sí. digamos, ¿no? Y del otro lado hay quienes dicen, mira, la solución es el preservativo. Vos usas el preservativo y ya con eso estás cubierto. ¿Cuál es la visión correcta sobre esto? Doctor Grondona, yo creo que la visión correcta es seguir el plan del Creador. Y el plan del Creador es un hombre y una mujer en la relación sexual hasta que solo la muerte los separe. Eso es una garantía, se puede decir, de una vida en paz, de una conciencia transparente y tranquila, contenta, de no tener el menor temor de que se va a infectar con alguna gran enfermedad. Uno es fiel a su mujer, la ama, la quiere, hay cariño, hay verdadero amor, hay esa profunda satisfacción que viene de la sexualidad dentro del matrimonio, que es muy alegre, muy divertida. Siempre le digo a los muchachos, entre usted y yo ya sabemos, es historia pasada, pero para la juventud es emocionante el sexo, es un regalo precioso de Dios, pero dentro del plan de Dios. Porque fuera, aunque yo no lo he practicado, porque, bueno, de muchacho lo amo a Jesucristo, pero sí, por un momento hay emoción y después viene la vergüenza, la acusación, el mal sentido. Entonces, seguir los caminos del Señor. Pero no basta la moral, doctor Grondona, tenemos que volver a lo del comienzo. Conocer a Cristo en forma personal, no meramente histórica o aún teología, tenerlo en el corazón, que Él nos da la fuerza sobrenatural para vivir a la altura de sus reglamentos, que son lo más hermoso. Caminar en los caminos de Dios es volar el avión cortamente, no manipular los controles y mal usarlos, es volar el avión de la vida bajo las reglas que Dios ha impuesto. Y Él nos da el poder, doctor Grondona. Y si pudiéramos hacer que en Argentina o en cualquier país hubiera, o el 80% dijera, me comprometo con Cristo y con la Biblia, lo voy a servir, no tendríamos tantos problemas de corrupción, de acusaciones, de violencia, etcétera, que hemos tratado y que usted ha tratado también hoy, ¿no es cierto? Una pregunta, pastor. Ese mensaje que usted está haciendo, ¿es cristiano o es evangelista? Le digo porque estamos en un país católico, yo soy católico. ¿Puedo sentir como católico que me está robando la clientela? No tengo la menor intención. Por suerte, como vivo fuera del país, no tengo interés en robar, está bien, la clientela, no. Realmente el cristianismo es uno. Tiene varias expresiones. San Pablo dice, hay una sola fe, pero a veces hay muchas expresiones de esa fe. Hay una sola iglesia, pero hay muchas ramas de la iglesia. La fe es una. San Pablo lo dice en Efesios. Un Dios, su Hijo único, el Espíritu Santo. Nacido de la bendita Virgen María, vivió sin pecado, nunca pecó, murió por nosotros en la cruz. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso, usted que ha sido buen católico, según me dicen, y yo que creo como usted en la palabra del Señor, lo creemos todo. Cristo resucitó de los muertos, no está muerto, vive. Ahora, si yo le abro el corazón a Cristo y me entrego a Él y luego con seriedad miro el Nuevo Testamento y digo, Señor, ¿cómo quieres que viva? Y tomo el libro de los Proverbios de Salomón y digo, los quiero vivir. Pues sé que es su lectura favorita. Esa, todos los días. Los Proverbios de Salomón, ojo, yo voy a leerlo ahora porque la verdad que lo tenía medio perdido. Está en el medio de la Biblia. Claro, no, me dice el pastor que son 31 proverbios. Entonces, él un día de cada mes lee un proverbio, ¿no? Sí, un capítulo de los proverbios. Un capítulo. Y tiene consejo para la juventud, para los de edad media y para los abuelitos. Sí, he sido un gran empujador de proverbios. Pero no. Somos uno cuando enfocamos en Jesucristo, su obra y su presencia en nosotros, doctor. ¿Usted conoce al cardenal Bergoglio? ¿Cómo no? Me he reunido varias veces con él.
Casi diría que soy amigo, pero le tiene que preguntar a él, a ver si él me ve así, Es ¿no? muy severo, a ver si todavía dice que no, ¿no? Ah, bueno, entonces no le pregunte en el aire, pregúntale en privado. Sí. Muchas gracias, Pastor. Gracias, doctor. Yo, haciendo un poco la conclusión del programa, acá con el Pastor al lado, me parece que ha sido un programa bíblico en este sentido. David contra Goliat. ¿Te recuerdan la historia bíblica, no? David era un pastorcito, chiquito, no servía para nada, y Goliat era un gigante enorme, ¿no? Y sin embargo se le animó, le pegó un hondazo en la frente y se cayó Goliat. Entonces, yo le decía a Carrió cuando empezamos, usted es como un David contra Goliat. ¿Eh? Le decía a la fiscal, usted se está metiendo en el territorio de Goliat. ¿Eh? Y creo que el pastor también se está metiendo porque el Goliat de un mundo de sensaciones, de improvisaciones, de depresiones, de cambios de humor, de desconcierto, es muy fuerte. Todos lo vivimos todos los días, salimos a la calle. Y él viene a decir, no, tengan fe. ¿Eh? Otro David. David, muchas gracias. Muchas gracias, Goliat. Y muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo domingo.